Uno, dos, tres. Bienvenidos a Salud Integral, donde la salud lo es todo. Hoy estamos con Rosemary Blanco, especialista en uñas. Ella se encarga de curar los pies, las uñas de las personas, apasionada de lo que hace. Ella me comentó en Instagram que no solamente lo que importaba era la estructura de los pies. Ahí estuve yo haciendo unas pequeñas encuestas sobre qué tan importante era la salud de los pies. Y ella me rompió el panorama donde me dio a entender que habían otros factores más importantes también que están afectando a nuestra salud de los pies, como los hongos, y qué tal estamos tratando nuestros pies, qué cuidados les estamos dando. Para dejar un poco más en claro, es que yo me estaba enfocando en la estructura de los dedos como tal, que el dedo gordo está perdiendo mucho su forma y nos está perdiendo la estabilidad, nos está afectando en el rendimiento deportivo. Y Rose me está enseñando que hay otros factores que también influyen en la salud de los pies. Entonces hice una pequeña presentación. Rose, ¿cómo estás? Hola, súper bien. Muy feliz Bueno, de poder compartir con ustedes un poquito de lo que sé. excelente, Rose. Y contanos, ¿quién es Rose? Bueno, yo soy una técnica en uñas. En este caso, soy enamorada del tema. Creo que ya te diste cuenta. eh, Me encanta todo este tema porque conlleva mucho más que estética. Conlleva tanto un beneficio emocional para la persona como integral, porque nuestro cuerpo necesita muchísimo de tener, pues bien, los pies. Y los pies es más que la estructura, como hablábamos. Necesitamos que nuestras uñas estén bien, que nuestra piel esté bien. Y para eso tenemos que chinearlos, tenemos que consentirlos. Es muy interesante porque, bueno, ya había conocido personas que leen los pies, que a través de ellos ven enfermedades, pero nunca desde este punto de vista de que las uñas se están viendo afectadas a través de agentes como los hongos y eso está impidiendo a que nuestro sistema se esté enfocando en lo que realmente importa. Y si le podemos dar una mano a nuestro sistema inmunológico y que no se concentre tanto en combatir hongos o en algún tipo de problema que esté relacionado con los pies, hay que hacerlo. Y bueno, ¿qué es lo que más le gusta a Rose con respecto a lo que hace? Honestamente, yo prefiero trabajar pedicuras que manicuras, porque la mayoría de la gente trabaja manicura. Es muy fácil conseguir a alguien que te trabaje las uñas de las manos, pero si vemos y lo analizamos, a las personas lo que más les cuesta es conseguir a alguien con quien se sientan cómodos cuando tienen que llevar un problema en sus pies. También tienen que tener la certeza de que se les da un correcto manejo a todos los productos que se utilizan para el tratamiento y para la elaboración de la pedicura. Y vemos personas con poca flexibilidad, personas adultas mayores, personas deportistas, que quizás necesitan que alguien les pueda atender sus piecitos, porque es muy diferente la flexibilidad para poder revisarte bien los pies, hasta los problemas visuales. A veces nos afectan y no permiten que veamos bien nuestras uñas. Entonces, es muy fácil ver cómo tenemos las uñas de las manos, pero cuando nos enfocamos en los pies, se abre un horizonte diferente. Súper interesante porque no lo vemos desde ese punto de vista.
te estás enfocando tal vez en personas donde tienen dificultad para lograr darse ese cuidado. Una persona normalmente tampoco se enfoca en la salud de los pies, simplemente le da el trabajo que tiene que darle y no se toma el tiempo para chanear, para cuidar ese punto tan importante. Esto más que todo se da porque los tenemos escondidos. Porque si no nos gusta, tapamos y hacemos como que el problema no existe. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se va empeorando. Y nos enfocamos en lo que se ve. Entonces, cuidamos nuestra piel, cuidamos nuestros dientes, cuidamos nuestras manos, cuidamos nuestra apariencia física, pero a los pies los cubrimos. Entonces, hacemos, no se ve, nadie se da cuenta que tengo un problema. Muy cierto, muy cierto. Y eso también aplica para muchas cosas en la vida, ¿no? Muchas veces tratamos de ocultar lo que nos está doliendo, lo que nos está pasando. Sentimos ahí un tipo de molestia, pero no nos enfocamos en curar o mejorar. No, y a veces creemos que no se puede. O a veces creemos que se va a remediar solo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nuestro cuerpo empieza a sufrir. Entonces, cuando nosotros no le prestamos atención, el problema se va a empeorar. Y ya no vamos a llegar con un pequeño hongo. Vamos a tener el problema de que se va a pasar a otras uñas, por ejemplo. O la uña que primero me molestaba un piquito, ahora va a ser una uña encarnada, que te va a dar problemas a la hora de usar zapatos, te va a dar problemas a la hora de ejercitarte y te va a afectar el ánimo porque ya no vas a querer ir a una piscina, ya no vas a querer hacer actividades donde tengan que ver tus pies, hasta en artes marciales, porque van a tener que tocar tus pies, van a tenerlos muy cerca. Entonces son factores que afectan y que la gente no se imaginaría. Eso tenés mucha razón, porque, bueno, a las personas a veces les da vergüenza quitarse las medias y en deportes como las artes marciales tienen que hacerlo descalzo. Y recuerdo que algunas personas llegaban y lo hacían con medias y cuando el sensei o el maestro les decía que por favor se los quitaran, ya se ponían un poco estresados, se ponían en defensiva. Y uno ya por lo menos se da cuenta que son cosas que afectan y que les afectan no solamente físicamente, sino emocionalmente, la autoestima totalmente baja por algo que se puede estar cuidando fácil. Siento que es fácil mantener un cuidado constante, pero una vez de que ya te descuidaste y el problema es grave, hay que ponerse en manos de un especialista. Claro, y en este caso tenemos que trabajar la prevención. ¿Por qué? Es más fácil prevenir que después buscar la solución cuando tenemos un problema. Entonces yo me enfoco en que las personas prevengan este tipo de problemas, pero también si les puedo ayudar cuando ya tienen el conflicto, entonces lo trabajamos. ¿Qué tipos de conflictos o qué tipo de problema es el más normal en una persona deportista? Uñas encarnadas y hongos. Uñas encarnadas y hongos. Son los dos factores que más va a afectar. Uñas encarnadas se van a presentar por mal corte y por los golpes que van a recibir cada vez que desarrollan el deporte al que se dediquen. Entonces, llámese fútbol, llámese atletismo, va a estar chocando siempre el pie en el zapato deportivo, que se va a ver más afectado cuando es una tenis. Un taco más bien.
Eso es un factor importante en tomar en cuenta porque el tipo de calzado que usan los deportistas influye mucho. Por supuesto, porque no es un calzado tan cómodo. Es más ajustado, tiene una punta, valga la redundancia, más puntiaguda que una tenis de un corredor. Por ahí, El material es diferente. ajá, por ahí hay una imagen donde, gracias a ese tipo de forma que tienen los tacos, también, bueno, las botas de los vaqueros, hay personas que utilizan esas botas diario. Por eso es que hay una malformación también de los pies, los dedos van tomando el molde del tipo de calzado que se use y eso está mal porque el ser humano durante años ha tratado de evolucionar para poder mantenernos bien erguidos y una estabilidad óptima y bueno, no sé qué nos está pasando y estamos maltratando a nuestro cuerpo. ¿Y qué tipo de calzado recomendarías? Yo recomiendo calzado de cuero para que tenga una correcta transpiración. Igual las tenis deportivas están creadas en su mayoría para dar una transpiración correcta, un correcto confort. Igualmente, hay que analizar también la media, el material de la media que se está utilizando. En este caso, busquemos medias de algodón. Entre menos poliéster tenga, va a ser muchísimo mejor, porque va a generar menos humedad en el pie. Bueno, entonces aquí está quedando claro que tenemos que ser lo más naturales posible, nada de productos que estén muy procesados, podemos decirlo, muy industrializados, mejor dicho. Este, buscar lo más natural, unas medias de algodón y zapatos de cuero. ¿Qué, De ser posible. qué tipo de tratamiento recomendás si una persona tiene un caso grave de hongos en los pies? Primero que todo, tenemos que buscar el tipo de hongo que se está enfrentando. Para esto, busquemos un podólogo. Ellos van a hacer un raspado, van a cultivar en un laboratorio ese hongo y van a determinar de qué clase de familia es la que vamos a enfrentar. Porque de lo contrario, puedes estar nutriendo el hongo según lo que te coloques. Y eso es muy importante porque la mayoría de la gente simplemente utiliza productos que compran porque dice que mata el hongo. O porque dice que al vecino le sirvió, al También. primo, a la amiga, a la mamá. El problema es, cada hongo es diferente. Entonces, según la familia a la que pertenezca, vamos a nutrirlo en lugar de debilitarlo y va a crear resistencia. Entonces, después vamos a durar muchísimo más tiempo enfrentando el problema. Y a la vez, otro problema es que según el tipo de tratamiento que estemos utilizando, si no es tópico, si es de ingesta, ¿qué va a pasar? Que nos puede dañar el hígado. Es muy interesante también eso lo que estás diciendo. En realidad es muy interesante el tema. Porque normalmente las personas están tomando pastillas para curar cierto sector del cuerpo y están dañando otra zona totalmente aparte. El hígado es el que sale dañado cuando se les complica, digamos, la parte de desintoxicar al cuerpo por ingerir pastillas. Y es mejor un método natural. ¿Qué tipo de remedio natural recomendarías para poder tratar un hongo? En esto vamos a decir que lo primordial es una dieta balanceada, porque los carbohidratos y los azúcares van a generar como un ambiente más propicio para los hongos, aunque no lo crean. Muchas veces lo que comemos refleja o permite que nuestro cuerpo no se pueda defender correctamente. Entonces,
Empecemos por una dieta balanceada, menos carbohidratos, menos azúcares. Intentemos balancearla lo mejor posible. Consuman aceite de oliva, aceite de coco, intenten comer ajo, hongos. Canela. La canela sirve, el vinagre. Yo soy pro vinagre, lo amo con todo mi corazón porque funciona para muchísimas cosas. Entonces, es algo que desde adentro van a empezar a combatir. Estás diciéndonos que primero tenemos que cuidar nuestra alimentación para poder mantener a un cuerpo seguro y con la posibilidad de combatir cualquier tipo de problema que se presente, externo o interno. Y es algo que, bueno, a mí me encanta porque la gente no le toma atención, no le da la importancia necesaria al tipo de alimento que se está ingiriendo. La gente nada más come por comer y no se da cuenta que esa es la herramienta más fuerte, más letal que puede utilizar para combatir algún problema. Llámese hongos, llámese la caída del pelo, llámese la resequedad de la piel, hasta otros problemas, otras enfermedades que más adelante tal vez podremos tocar en otro podcast. Pero aquí estamos hablando que las uñas se ven afectadas con respecto a nuestra alimentación. Sí, y tenemos que recordar que las uñas son tejido muerto con colágeno. Realmente lo que tienen de calcio es un 1% o un 0.1%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que viene de adentro, no solo la uña no es solo lo que vemos. Hay una parte interna que es lo que nosotros no vemos y tenemos que tratar de adentro para afuera. En este punto es donde vamos a agradecer una buena alimentación. Y es algo muy, muy bueno, tocar, porque el ser humano está hecho para alimentarse de tuétano. Ancestralmente nosotros solamente no, pero comíamos el interior del hueso. Para la gente que no conozca qué es tuétano, es el líquido que se encuentra dentro del hueso, y se dice que los ancestros rompían el hueso después de encontrarse un cadáver. Nosotros éramos carroñeros, y conforme iba pasando la historia, por lo menos mis abuelos son amantes de estar comiendo hueso, sopa de hueso. Luego mis papás, todo el mundo se come el pellejo del que está rodeando el hueso, el tuétano. Y luego generaciones más nuevas no acostumbran a hacer ese tipo de cosas, les da asco. Se les olvida o por glamour dejan de comerlo. Yo lo veo desde ese punto. Entonces, ¿qué dejan? Los cartílagos, todos estos materiales un poquito gelatinosos que nos aportan colágeno. Y luego andan buscando productos sintéticos, ojalá que digan que son milagrosos para poder suplementar al cuerpo con este tipo de nutriente que nosotros lo encontramos fácilmente en algo que podríamos comer día con día. De hecho. Y el problema es que cuando compramos ciertos complementos vitamínicos, proteicos, pastillas milagrosas, no sabemos realmente de qué están compuestos. Y normalmente nos venden la idea de que no son dañinos para el cuerpo, pero no sabemos hasta qué punto, porque es el negocio de ellos. Ellos quieren vender, y si es necesario pagar un estudio para comprobar que eso no es dañino para el ser humano, lo hacen. Es que es negocio. No, y no solo ese punto, tenemos que analizar que nosotros no sabemos, porque muchas veces no nos hacemos los estudios necesarios para conocer realmente qué ocupa nuestro cuerpo. Entonces, estamos
suponiendo que ocupa X o Y suplemento, pero no estamos seguros. No podemos garantizar que lo que le estamos dando a nuestro cuerpo no nos esté generando un daño mayor, especialmente a nivel de hígado. Que es el encargado de estar limpiando de toda la basura que nosotros le metemos día con día. Es nuestro catalizador. Exacto. Rose, aparte del vinagre y la alimentación, ¿qué tipo de remedio natural podría utilizar una persona con un tipo de hongo? Busquen aceites esenciales. El aceite esencial, el de malaleuca o árbol de té, se conoce de las dos formas, es sumamente bueno. El de romero también. Esto, ¿por qué se toma tanto en cuenta? Porque de cada 100 gramos se extrae una gota. Entonces, estás colocando un producto muy puro. Igual el aceite de coco. El árbol de té pueden utilizar una gotita por encima y una gotita por dentro de la uña. Cuando van a utilizar el de romero, utilícenlo combinado, una gotita de aceite de coco con una gotita de aceite de romero. Y van a utilizarlo todos los días por 2 meses. Si ustedes no ven cambios en 2 meses, que es más o menos lo que va a durar en pues renovarse esa uña, entonces busquen ayuda. Porque puede ser que no solo sea la parte externa lo que nos está dando problema. Las uñas son un reflejo de cómo están también nuestros órganos funcionando, cómo está nuestro cuerpo, cómo está nuestro sistema inmunológico, cómo está nuestro hígado. ¿Qué tal la tiroides? La tiroides la vamos a ver más que todo a nivel de piel. Entonces, normalmente las personas que padecen tiroides, cuando llegan a hacerse un pedicure, vamos a ver que tienen los piecitos más resecos. Y te van a decir, mira, me pongo crema, me pongo aceite, me pongo de todo, no se me suavizan. Ok, busquemos un endocrinólogo. Porque muy probablemente cuando la persona llega con problemas de resequedad y no hay forma de controlarlo a nivel tópico, el problema viene de adentro. Entonces va a ocupar una asistencia a nivel médica. Y es que el cuerpo es hermoso y el cuerpo tiene bastantes formas de mostrarnos que algo anda mal, pero el problema es que estamos tan desconectados de nosotros mismos que no sabemos escuchar, no Claro, sabemos leer. el cuerpo nos da avisos. Cuando las uñas se ponen amarillas, cuando empiezan a hacerse hongos, cuando nuestra piel nos avisa que algo está mal, que puede ser una queratosis. O sea, hay montones de factores que nos están indicando alerta, alerta. Es como una alarma que empieza a sonar, solo que nosotros no la escuchamos o queremos hacernos los sordos, porque a veces es más fácil. Que era lo que decíamos, que nada más tapamos y ya, no pasa nada. Eso Siento pasa, ahí la molestia, pero no pasa nada. no, y eso pasa montones cuando llegan y dicen, ay, qué raro, es que yo tenía solo una manchita, pero me pinté las uñas. Y ahora no es lo que tengo. Esa manchita, ese pequeño puntito, era un hongo. Pero cuando lo tapaste, creaste el lugar perfecto. Le diste la cena perfecta para que creciera. Lo alimentaste. Igual que cuando nuestro sistema inmunológico no está bien. Entonces, no tenemos cómo defendernos. Y eso es muy normal en las personas. Siempre hacen cosas que no deberían para contrarrestar, según ellos, ese malestar. Ahora que dijiste lo de pintar, ¿qué tipo de qué recomendación
darías para poder, digamos, mantener una estética, pero teniendo un hongo? Me imagino que hay casos así. Vean, cuando hay un problema de hongos, lo primero que tenemos que hacer es agradecerle a la persona que se niega a pintarnos las uñas, en especial a las mujeres, porque los hombres normalmente no van a tratar de ocultarlo. Pero las mujeres, nuestra vanidad y la presión social también nos va a hacer sentir que tenemos que ser perfectas y que es por suciedad, es porque no tenemos buenos hábitos de limpieza que por eso se nos hizo. No, no es así. Entonces, primero enfrentemos los estigmas y démonos cuenta de que hay más factores que nos generan ese hongo. Entonces, no lo cubramos. Prohibidísimo pintarse las uñas cuando hay hongos. Y es que todo factor actual está influyendo. Ya, bueno, ya hablamos del calzado, ya hablamos de una mala alimentación, que es muy normal verlo en la población actual. Y otros factores, en la parte deportiva, el calzado y los golpes, el agua que compartimos con las demás personas en una piscina. Recordemos, Y en ese punto vale la pena recordar la humedad. Entonces, ¿qué pasa? No solo estamos llegando a un ambiente sumamente húmedo, donde todas las personas andan descalzas, en su mayoría. Entonces, yo caminé por ahí y yo tenía un hongo, ¿qué va a pasar? Va a quedar para que otra persona, cuando se vuelva a parar, lo pueda tomar, si no tiene un sistema inmunológico capaz de defenderse. Por eso hay gente que dice, ay, es que yo soy súper dulce. Yo de la nada estoy bienísimo y de la nada se me pega un hongo. sí, no es que sea súper dulce, sino que hay algún problema ahí hepático. ¿Qué tal? O inmunológico, que nos está generando mayor susceptibilidad. Entonces, tenemos que empezar por ahí. A veces, cuando estamos haciendo deporte, estamos utilizando las medias con mucho poliéster que no permite una transpiración correcta. O terminamos de hacer ejercicio y nos dejamos las mismas tenis. No las ponemos a secar. O no nos secamos correctamente los pies. Y cuando ya tenemos un hongo, no utilizamos instrumentos únicamente para esa uña. No los esterilizamos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el hongo sigue en ese instrumento. Que el hongo tiene un ambiente perfecto. Temperatura, tiene humedad, tiene oscuridad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a empezar a alimentar y a nutrir. Y tras de todo, se puede diseminar en las otras uñas. Eso de pasarse a las otras uñas es muy interesante porque normalmente vemos que las personas o las mujeres en especial se pintan sus uñas con la misma brocha, un esmalte y con la misma brocha se lo pasan por todas las uñas. Eso nos afecta claramente. Eso y algo peor. Cuando vemos un esmalte bonito, muchas veces somos tan solidarias que nos lo prestamos. Porque pasa, o vemos unos zapatos divinos y ese día van con mi outfit. Entonces, la solidaridad entre amigas y hermanas, ¿qué hace? Ay, yo te los presto, llévatelos. Pero no sabemos si la persona tiene hongos. Y ni siquiera no le prestamos ni atención, qué tan húmedo está el zapato tampoco, nada, simplemente Claro. se lo ponen y ya. Y también, ¿qué nos va a generar? Bueno, vamos a un salón, pero si te pintan las uñas aceptando que vos tenés un hongo, quiere decir
que también se lo están haciendo otras personas. Entonces vos no sabes qué tipo de hongo tenía la otra persona. O no sabes si usan los mismos esmaltes para las personas que tienen hongos y las personas que no. O si esterilizaron las herramientas. Bueno, Entonces, igual a mí me daría miedo ir a una zona donde se pinten las uñas y que estén, digamos, los esmaltes para la gente con hongos y que sean esos, sería un revoltijo, porque no solamente hay un tipo de hongo. sí. Si llegaste con un tipo de hongo y te pintaron con los esmaltes para la gente que tiene hongos, ya eso es Y sé una. que hay gente que lo hace. Entonces, agradezcan cuando encuentran a una manicurista, a una pedicurista que les dice, no le pinto las uñas. Tenés un problema, hasta que lo trates y vengas con tu uña sana, no te puedo dar ese servicio. A veces se van a resentir, pero créanme que es por su bien. Uno no lo hace para lastimarlos, lo hace por su bien porque sabe que si les pone una cobertura, lo que va a estar haciendo es que el hongo se alimente, se nutra y que el problema se les haga mayor. Además de que, como vos decís, se usa la misma brocha. Entonces, estás contaminando el producto que está en el tarrito y estás contaminando a la hora que lo pasas la de la uña que tiene el problema sobre las uñas sanas. Y bueno, este tipo de acciones, ¿en qué se pueden manifestar? Cuando usted va a un lugar y que le ponen este tipo de esmalte, a los días, ¿qué reacciones puede estar viendo en las uñas? Se nota hasta que se quita, porque estamos utilizando una técnica de esmaltado semipermanente o shellac. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a durar de 15 a 22 días con el esmalte. Únicamente nos vamos a enterar hasta que nos lo quitan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Veamos cuáles son las prácticas del técnico en uñas cuando nos va a hacer las uñas. Nos sanitiza las uñas, sanitiza los productos frente a nosotros. Preguntemos, ¿de qué manera está esterilizando los productos? ¿De qué manera esteriliza la tina donde nos está poniendo los piecitos? Fijémonos, porque muchas veces hay salones que atienden a muchas personas juntas. Fijémonos si le dice a alguna clienta, mira, no te puedo pintar las uñas. Porque eso nos va a garantizar de que hay buenos protocolos. Excelente, y es que también a la gente le da vergüenza, le da como pena preguntar por algo que realmente ellos están pagando. Ellos deberían de estar esperando un buen servicio y si están pagando. Tengo entendido que a veces una manicurista o ese tipo de acciones de estética no salen muy baratos, que digamos. Eso va a depender, pero normalmente es un derecho. Empecemos a empoderarnos y empecemos a defender el que estamos pagando por un servicio de calidad. Entonces, fijémonos realmente cuáles son las prácticas de la persona donde nosotros vamos, porque eso nos va a garantizar una eliminación y una prevención de problemas a futuro. Y de verdad, agradezcamos cuando nos dicen, no te puedo pintar las uñas, no te puedo hacer ese servicio, porque no se hace por mal. Normalmente las personas tienen como la costumbre de buscar los lugares más baratos sin pensar en estos puntos. No se toman su tiempo para decir, bueno, si es barato, debe ser por algo. No necesariamente, porque, por ejemplo, yo soy una persona que no les va a cobrar una exageración, pero
que se va a ver el protocolo que utilizo a la hora de hacer el trabajo. Entonces, acá no es el precio que te cobren. Acá es el protocolo que vos ves. Porque el precio es un factor relativo. Por ejemplo, yo cobro menos porque lo que me interesa es llegar a más personas y poder ayudar a más personas y hacer lo que a mí me apasiona. Y me encanta, y me encanta. Yo creo que por eso estamos aquí hablando con Rose, porque es una persona súper apasionada y se ve que lo hace de corazón, lo entrega todo. Se ve que se está poniendo roja. Las personas que están viendo el video lo van a notar, pero bueno, para seguir con el tema, cuando Rose se dio cuenta que esto era lo de ella. Me di cuenta por la pandemia, buscando una forma de conseguir un trabajo que me permita el día de mañana que llegue a ser mamá, estar en casa con mis hijos o dar servicio a domicilio, pero sin tener un jefe. Súper importante eso que estás diciendo. Y estás ayudando a las personas con lo que te apasiona. Sí, entonces, en el proceso de ir aprendiendo, me doy cuenta de que es más que eso. Me doy cuenta del impacto que se genera en la vida de las personas con este tipo de servicio. Entonces, ahí me voy involucrando más y más en conocer del tema, investigar un poco más, aprender nuevas técnicas, todo en función de dar calidad. Muy, muy importante. Es que realmente cuando una persona encuentra lo que les apasiona, la persona se vuelve muy interesante en realidad. Y aquí podríamos durar horas y horas hablando con Rose, apuesto. Y lo que me interesa es hacerte las preguntas que tengo planeadas. Y una de esas preguntas sería, ¿qué inversión de menos de 20,000 colones podrías hacer para mejorar la salud de los pies continuamente? Utilicen algún aceite esencial o vinagre en spray, compran un atomizador o un gotero, entonces van a empezar a colocar pues estos productos en las uñas. Utilicen un corta uñas específico para pies y uno específico para manos. Colóquenles con atomizador alcohol antes de utilizarlos y después de utilizarlos. Y también se van a colocar el alcohol o un sanitizante cuando ustedes van a trabajar, tanto manos o pies. Utilicen palitos de naranja que ustedes puedan botar cada vez que se han limpiado las uñas, porque muchas veces esa pelucita que queda de las medias o de los zapatos va a empezar a generar que ahí se pueda hacer un hongo por la humedad que va a guardar. Entonces, ustedes van a tener garantizado utilizar productos económicos que les van a durar, tengan su propio kit de limpieza de uñas, de corta uñas, de limas, que les va a servir siempre. Es algo que no se presta. Es algo muy personal. Sí, y que se va a tener específico un corta uñas siempre para pies y uno para manos. Y si tenemos uñitas con hongos, uno específico para esas uñas. Y Rose, ¿qué tipo de corte es el que se debería estar haciendo para no tener ninguna uña encarnada en un futuro? Recto. Recto. Siempre vamos a cortar, vamos a trabajar las uñas rectas para que no se creen pequeños piquitos que van a hacer primero un cambio en la forma del dedo, de los laterales de la piel. Entonces, cuando ellos crecen,
estos piquitos van a ir saliendo y van a ir chocando contra esa piel y se va a encarnar la uña. Entonces, por eso ocupamos uñas rectas. Preferiblemente limen. Y si la uña tiene una forma que no se puede hacer un corte recto. La mayoría de uñas se puede. Ok. ¿Qué va a pasar? Vean, la uña debería de ser, en este caso hay una mano de práctica. Ah, buenísimo, buenísimo. Entonces, ¿qué va a pasar? La uña debería de ser recta. Hay uñas que vienen hacia abajo, que llamamos convexas, o uñas cóncavas que van hacia arriba. Entonces, cuando son así, intentemos cortar recto y andarlo todavía más pequeñito, que el borde blanco, el borde libre, esté muy pequeño para que no les afecte cuando ustedes estén utilizando sus zapatos. Ok, interesante con esa mano porque ahí hay demasiadas partes dentro de la mano y simplemente lo conocemos como uña y dedos y ahí queda. Pero me imagino que es todo un mundo. Sí, hay diferentes partes. Es muy importante conocer la parte de cada uña. En este caso vamos a desmontar eso y vamos a verlo así. Entonces, vamos a empezar porque esta parte que está un poquito levantada es la cutícula. Muchas veces cuando vamos a un salón nos quieren remover la cutícula. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando lo hacen, si no se hace con mucho cuidado, pueden tocar la piel. Entonces van a generar cortes, permitiendo que ingresen infecciones, porque la cutícula es lo que nos protege de posibles infecciones. Entonces, por qué se realiza esta práctica? ¿Qué lógica tiene? Estética. Okay. No está mal, pero tampoco es indispensable. Si no se los hacen porque tienen muy poca, también está bien. No se va a ver mal. Se retira más que todo cuando hay muchísima y se retira con muchísimo cuidado. Igual, cuando cortamos el borde libre lo llamamos a la partecita blanca que nos salen las uñas. ¿Por qué? Si nosotros cortamos mal, podríamos lastimar el hiponiquio, que es la parte de piel que está entre la piel del dedo y la uña. Por ahí también nos pueden entrar infecciones. Normalmente las personas no piensan en las infecciones y menos una infección que entre por medio de la uña o el dedo y es algo que está súper expuesto siempre a tocar monedas, dinero, a tocar desechos, alimentos, etcétera. Y, y no nos percatamos que ellos tienen su propio escudo, su forma de protegerse y por estética estamos viendo que lo estamos quitando. Además, muchas veces vemos personas con onicofagia. Esto es, las personas que se muerden las uñas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que llegan a lastimar tanto que hacen que crezca más cutícula. Que el dedo pueda cambiar de forma. La parte como suavecita de nuestro dedo va a cambiar de forma buscando protegerse y ya después no podemos recuperar la forma correcta del dedo. Esos son los famosos dedos jupones. Correcto. Entonces, en los pies, ¿qué es lo que pasa? Cuando cortamos, que casi hay gente que desaparece completamente la parte blanca, que es el borde libre. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a cambiar la estructura del dedito. Y ahí es donde nos va a empezar a generar problemas. Porque ya nuestro cuerpo va a tener que lidiar con una infección innecesaria. Cuando cortamos y quitamos
esquinas, por decirlo así. Hay gente que lo hace por costumbre, por tradición, porque así me cortaban las uñas cuando yo estaba pequeño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la uña muchas veces no quedó bien cortado, quedó un piquito, nos empieza a molestar. Es ese dolorcito incómodo que vamos a tener ahí. Entonces, va a empezar a intentar romper la piel para salir, porque ocupa salir por algún lugar. Qué bueno eso que nos estás diciendo, en realidad es muy interesante. ¿Tenés algún conocimiento de cómo era el cuidado ancestral que antes, bueno, que las personas indígenas le daban a sus uñas? En ese tema te quedo mal, porque realmente se estudian técnicas modernas, no se analiza qué se hacía en el pasado. Porque bueno, tomando en cuenta de que es algo tan importante el cuidado de los pies, la salud, y ellos no usaban calzado y estaban en constante trabajo físico, cacería y fijo tenían que estar recolectando frutos, algo que estaba siempre implicando el utilizar las uñas. Entonces ahí ese punto también sería interesante buscar un poco de información. Claro que sí. Rose, si una persona tuvo un accidente en una de sus uñas hace muchos años, pongamos 10 años atrás, que, que ya dio por perdida esa uña y, y aún le queda, digamos, como esa esperanza, aunque ya lo haya dado por perdido, pero aún siente como que esa uña puede recuperarse, a pesar de que no haya uña, sino solamente como una textura áspera. ¿Qué recomendación podrías darnos con respecto a eso? Les voy a ser muy sincera. Pasa algo. Nosotros tenemos la lúnula, que es como una partecita blanca que forma un tipo de luna. Muchas veces el golpe se da ahí. Entonces, atrás, en la parte que nosotros no vemos, debajo de la piel, está lo que nosotros conocemos como la matriz, el hecho de la matriz. Entonces, si se dañó el hecho de la matriz, probablemente la uña no se va a regenerar, porque de ahí es donde nace la uña. Si hay un poquitito de uña, se podría trabajar estéticamente una reconstrucción. Aquí estamos hablando de acrílico, de poligel, que nos puede permitir modificar la estética de la uña, pero nuestra uña natural no va a cambiar. Ya después de ciertos tiempos, en este caso tú hablas de años, que no ha habido un cambio, no se va a generar. Entonces, podemos desarrollar una modificación estética no invasiva, pero no podemos modificar la uña. Ok, ok. Perfecto, me quedó muy claro. Otra pregunta, ¿qué tipo de problemas son los que más te llegan al consultorio? Normalmente vamos a ver hongos y vamos a ver uñas encarnadas. Más que todo porque o son deportistas o son personas que no tienen la facilidad quizás para agacharse, para subir su piecito y secar bien, que en este caso, recomendadísimo, sequen con secadora de pelo a temperatura normal, tengan una secadora en el baño, secan bien sus pies. Esa es una forma de que no se les sacan hongos y que si ya los tienen, se puedan disminuir.
Entonces, van a llegar por eso y por cortes incorrectos. ¿Y esos hongos cómo se manifiestan normalmente? Van a ver o un engrosamiento en la uña o podrían llegar a notar que más bien se debilita demasiado la uña, se adelgaza en exceso. Otra opción es el cambio de la coloración de la uña o que se nos hace como un vacío. Hay personas que indican, mira, es que tengo la uña hueca. Ok, la uña se hace hueca porque el hongo se está comiendo tu uña. Qué interesante, bastante interesante. Es algo que de verdad da mucho para hablar. El hongo podría invadir la piel. Digamos, si hay un hongo de uña, puede invadir la piel. Depende del tipo, pero sí. Por eso es que Hay, nosotros a veces vemos que se pasa y que dicen, es que me empezó acá en la piel, pero ahora tengo también la uña. O al revés. Y por eso es que decimos, bueno, sé que con secadora de pelo, porque muchas veces el paño lo estás pasando en la uña infectada y en las uñas sanas. Igual los corta uñas. Y es algo que sí nos puede generar, yo diría que una contaminación cruzada. contaminación cruzada. Es eso, es eso. Y es por eso que no se debe usar tampoco las cosas personales, digamos, de una persona. Si tiene su propio corta uñas, no puede llegar usted a pedirse. Es mejor que no se haga, que cada miembro de la familia tenga su kit. Ahora venden hasta cajitas que traen todos los implementos. Entonces, vienen en colores. Cada persona puede tener el suyo o le ponen nombre. Es muy importante. Es sumamente importante. ¿Por qué? La persona que te lo presta muchas veces no sabe detectar si hay hongo. Y otras ocasiones puede saberlo, pero puede darle pena decirte. Entonces, por no decirlo, te va a prestar algo que te va a dar un problema. O te lo va a prestar de buen corazón sin pensar en eso. Cierto, cierto, cierto. Un caso que recordé es así muy grave y que hayas tratado, que nos quieras compartir, y cómo prevenirlo. Bueno, normalmente yo creo que los que más llegan, que uno dice, bueno, están más complicados, es cuando la uña está engrosada. Entonces, ahí que utilizamos, yo utilizo esta maquinita, que es como un pequeño taladro, se llama drill, devasto un poco la uña, porque ahí qué es lo que vamos a conseguir, que los productos que después se pongan penetren mejor cuando son productos tópicos. Entonces, ¿qué va a pasar? Queda porosa y va a ingresar. Pero este tipo de herramientas tienen que utilizar las personas pues que tengan la experiencia, porque si te devastan más de la cuenta, más bien te va a abrir muchísimo y se te puede meter otro tipo de problemas. Entonces, tiene que ser un raspado superficial, se van viendo los cambios poco a poco, pero la persona sí va viendo mejorías. ¿Qué pasa? Que si con el tiempo no hay forma, el hongo sigue, entonces tenemos que acudir a un podólogo y tenemos que ir donde un médico porque el cuerpo no está pudiendo o no tiene la capacidad de combatir esto que nos está afectando. Muchas veces la alimentación también nos está afectando. Y bueno, en recomendación se debería de tener la actividad física si hay algún tipo de problema grave en el pie.
porque hay gente muy fiebre, hay gente que es muy fiebre y no les importa que tengan cierta cantidad de hongo en sus uñas, tal vez todas las uñas invadidas, pero aún así siguen realizando deporte. Yo les recomendaría, si tienen hongos, por ejemplo, hay zapatos para natación, entonces vayan con ese tipo de zapatos para que no vayan a contaminar a nadie más. En el caso de los deportistas, si no les da dolor, por ejemplo, por ser un hongo y no una uña encarnada, pero sequen las tenis con una secadora de pelo. Utilicen medias de algodón. Cuando terminan de hacer la actividad física, dejen esas tenis ventilarse y lávense muy bien los pies, séquenlos con secadora de pelo y van a ver ciertas mejorías. La secadora no la utilicen en caliente porque el calor también afecta los hongos. Utilicen la temperatura ambiente. Muy bueno, muy buena recomendación. Esas recomendaciones yo sé que van a aportar mucho a la comunidad y no solamente a los deportistas, sino que a todos los que estén pasando por una situación de hongos en sus pies. Qué tan importante es esa salud que muchas veces dejamos de lado por enfocarnos en cosas que nada que ver. Y, y normalmente el ser humano tiene como muchos agentes estresantes y factores que pueden estar influyendo en la salud, pero no nos damos cuenta. No nos damos cuenta y es importante que personas como vos estén compartiendo todo lo que están aprendiendo y nos den a entender ese tipo de situaciones. Sí, es importante y también es importante quitarnos las ideas de que nos van a juzgar, de que pobrecita la persona, ¿cómo le voy a llevar mis pies así? Nosotros estudiamos para eso. Nosotros vemos problemas en los pies cada día y es un placer poder ayudarlos. Entonces, déjense cuidar y desen permiso de tener el problema, de aceptarlo y de enfrentarlo, porque estamos para darles la mano y más bien contribuir con ustedes de la manera que esté a nuestro alcance. Muy bueno, muy bueno. Eso es algo que la verdad hay que estar diciendo porque normalmente la vergüenza a las personas les gana. Les gana ese pensamiento de qué dirán y no están cuidando su físico y tampoco están viviendo porque es algo que los va a estar afectando físicamente y emocionalmente, van a ser más débiles porque saben que hay algo que los está afectando y no pueden decirlo con tanta libertad porque es mal visto, porque puede ser juzgado como una persona que no se asea y, y son factores muy importantes a tocar. Quiero ser respetuoso con tu tiempo, ya llevamos casi una hora y me gustaría que nos dejaras un mensaje. ¿Con qué mensaje la gente se puede quedar que venga de vos, de Rosemary Blanco? Yo creo que el mayor mensaje es: no van a ser juzgados. A cualquiera le puede dar un problema en los piecitos, en las uñitas. Los problemas no son porque no se cuiden, porque las personas muchas veces tienen buenos hábitos. Muchas veces el problema viene desde el interior, desde el sistema inmunológico, desde el sistema hepático, y eso puede estar generando realmente el problema. Entonces, busquemos ayuda, abrámonos, porque lo que no decimos se nos complica más. Y todo eso, esos sentimientos de vergüenza, esas cosas que dejamos de hacer y que nos encantaría, como ponernos unas sandalias, como ir a una piscina, como ir a la playa y que no nos dé pena nuestros pies, son cosas importantes, son cosas que
van a ir calando en nuestro corazón. Entonces es muy importante que nos permitamos buscar ayuda. Que la ayuda siempre está, las personas siempre tratan de ayudarnos y no tenemos que ser malagradecidos con ese tipo de ayudas que nos quieren dar. No, y buscar, porque si no te sentís bien con un técnico de uñas, puede que con otro te sientas bien. Entonces, lo importante es ir donde alguien que nos dé confianza. Ir igualmente donde un médico, donde un podólogo, con quien nos sintamos cómodos, porque van a ser, creo que amigos para toda la vida. Van a ser nuestros compañeros de batalla. Entonces, ellos van a permitir que nosotros mejoremos nuestra calidad de vida y nunca los vamos a juzgar. Qué lindo ese mensaje, de verdad. Muchas gracias, Rose. Creo que fue bastante provechoso. Si tenés algún tema que dejaste ahí al aire, no sé si lo querés decir ahorita. No, creo que todos los hemos ido tocando, los hemos ido trabajando. Igual quedo pues agradecida por haber podido participar y siempre estoy pues ahí por si alguien tiene dudas, si alguien necesita pues ese apoyo, con todo gusto. Es que es una orientación que cuesta encontrar en realidad. Hay personas que pueden estar trabajando como de la belleza de los dedos, de los pies, y no hay nadie que nos dé esa confianza como la que vos estás transmitiendo, de que realmente amás lo que haces y querés ayudar de todo corazón. Claro que sí. Y eso me parece excelente. Me encanta, la verdad. Hay cosas que hay que valorar y es cuando se trabaja con pasión. Sí, realmente cuando las cosas se hacen de corazón, creo que se nota y la gente lo siente y esa es la parte más bonita. Excelente, se te nota mucho. Y bueno, yo creo que hasta aquí llegamos. Es algo que me abrió mucho la mente, la verdad. Espero que a las personas también, a las personas que estén escuchando el podcast o estén viendo el video, y saber que hay diferentes tipos de salud, no solamente la que nos pintan en el día a día. Para, para cerrar, estoy muy agradecido por la oportunidad que me diste para poder hablar sobre este tipo de salud y muchas gracias. No, con todo gusto y estamos siempre para servirles. Excelente, Rose. Nos vemos en la próxima ocasión y hasta luego. Chao.